ahorita tuvimos, creo que fue Corinthians que venció el Deportivo Táchira, aquí los venezolanos que no sé se torcen. Bueno, nosotros tenemos para analizar el Brasil dos hechos, dos marcos fundamentales. Lo primero, desde el punto de vista objetivo, nosotros sabemos que hoy hay una crisis internacional del año 2007-2008 y que esta crisis encuentra el Brasil en una situación un tanto cuanto particular. Desde hace como 20 años, el movimiento de masas de resistencia se colocó en jaque el proyecto neoliberal en conjunto de la Latinoamérica, ¿no? Por ahí Chávez fue lo primero en Venezuela que después del proceso del Caracazo y de los 90, desde su punto de vista y con la movilización popular, se abrió paso a un proyecto de superación del neoliberalismo. Esta crítica generó tres tipos de gobierno en Latinoamérica distintos. Un tipo de gobierno netamente conservador, que mismo que tenga sido algún tipo de desgaste de la derecha más clásica, que son los gobiernos de México, el gobierno de Chile, que está ahora Piñera, el gobierno de Colombia, de Santos, gobiernos de carácter más independiente, la expresión más acabada, más importante, que son gobiernos que aunque tengan contradicciones y no sean gobiernos socialistas, son gobiernos que se alzan de forma independiente diante del imperialismo, y lo más expresivo es Chávez, y más que Chávez el proceso bolivariano. Y gobiernos de tipo social liberal, que es como nosotros definimos el concepto, el carácter del gobierno del PT, de Lula y ahora de Dilma. ¿Por qué decimos social liberal? Porque es un gobierno que aparece con una cara social, con un discurso social, con una composición de su gobierno social, pero que se reproduce, se recicla el modelo neoliberal. Este es un modelo que está en última instancia a servicio de los bancos, del pago de la deuda y de la manutención de la concentración de capitales en las manos de los grandes empresarios del país, de los diferentes ramas y sectores. Este gobierno de Lula, más también se puede decir que hay otros gobiernos socialliberales, es un gobierno de Lula y de Dilma, ahora estamos en Dilma. Hicimos una campaña tan fuerte, 8 años contra el gobierno de Lula, pegando duro con él, que siempre que vamos a hablar del gobierno hablamos de Lula, pero ahora está Dilma que da procedimiento para Lula, ¿no? Así como que atacamos a veces a Néstor, pero ya se murió ahí. Pero en Argentina la mujer mantiene sobrenombre de marido, ¿no? Kirchner. En Brasil Lula y Dilma no son una pareja, aunque son políticamente similares. Entonces, en Brasil, este tipo de gobierno, la naturaleza de él, es un gobierno que nace de la crítica al neoliberalismo de los 90, de las privatizaciones, del hundimiento del modelo que fue rechazado por el conjunto de Latinoamérica. Pero lo que Lula, y después ahora con Dilma, pero que el PT prosiguió a la frente del gobierno, era que no solo iba a profundizar el neoliberalismo, sino que iba a tentar ganar una parte de la población a apoyar su gobierno y su proyecto de conciliación de clases. Tanto que Lula se elige, Lula es un obrero que viene del nordeste del país, es un líder muy expresivo y carismático de la clase obrera brasileña. Cuando él se elige, se pone de vicepresidente uno de los mayores empresarios, uno de los mayores burgueses de la rama textil, de los tejidos del país. Entonces él va a la tele para decir que era una alianza entre la clase obrera y el empresariado, que de cierta forma es el sobrenombre que ellos ponen a la burguesía, ¿comprendes? Entonces, este proyecto de conciliación de clase es un proyecto que va a dar solidez a un neoliberalismo que anteriormente estaba muy desgastado, muy refinado, muy debilitado. Los pilares del gobierno están asentados, en primer lugar, por un modelo de desarrollo que dentro de la crisis mundial se preservó un poco porque tiene una política exportadora, sobre todo de la soya,
y también de los productos primarios, ¿no? Los minerales, la extracción de ferro, el acero, ¿comprende? Este modelo, muy dependiente de la China, muy dependiente de la exportación de lo que llamamos de commodities, es un modelo que supone el crecimiento económico por el desarrollo de esta política sin haber distribución o resolución de los problemas sociales esenciales del país. Entonces hay un crecimiento 5,1, una HFS 4,1, 2,3, 3,2. Son números, pero que eso no se reverte para mudar estructuralmente las grandes desigualdades del país, que seguro es uno de los mayores, uno de los más desiguales del continente. Este es el primer pilar del gobierno. El segundo pilar es que es un gobierno marcado por los intereses de las constructoras, las grandes empreiteras que hacen mega obras, que hacen como las mega minerías en Latinoamérica. El plan de gobierno es hacer hidroeléctricas, hacer una mudanza estructural en la logística del país, estradas, pavimentos, mega estadios. Ahora en Brasil nosotros vamos a vivenciar la Copa del Mundo, que ahí va a haber Messi, vamos a ver qué va a pasar en Brasil el año que viene, y las Olimpiadas del año 2016. Entonces, mega eventos son las garantías para que las constructoras ganen el dinero, la plata pública para hacer sus negocios. Entonces las constructoras tienen dentro de ese proyecto un lugar privilegiado. El otro parcelo del gobierno, dentro de este segundo pilar, son los agroruralistas, ¿no? Los agronegocios, los business, que llamamos los agronegocistas. Son sectores de los latifundios que tienen gran propiedades de tierra que se han modernizado justo para garantizar la exportación de soya, de la misma cana, de azúcar y de otras culturas agrícolas y pecuarias que son una modernización muy conservadora de esta rama. Entonces son también parceros del gobierno. Y el otro sector que ganó mucho, que tuvo muchos ingresos, son los bancos. El gobierno de PT, ahora de Dilma, es un gobierno muy generoso con los bancos. Entonces, el segundo pilar es una alianza de clases que sostiene los intereses de la burguesía más reaccionaria y también más dinámica desde el Brasil. Las constructoras, los agronegociantes y los bancos. El tercer pilar que está sustentado el gobierno del PT de Dilma es una política social muy limitada, pero que alcanza. Son como planes que se dan como... ¿Cuánto está el Bolsa Família por filho? Olha, acho que em torno de 60, né? 60. Son más o menos $30 por hijo que las personas reciben si están sin empleo del Bolsa. Entonces, en un plan que trabaja con la gente que está miserable, pero son beneficiadas decenas de millones de personas con este plan. Entonces el gobierno, con su tercer pilar, él acude a los más pobres justamente para beneficiar a los más grandes. ¿Comprende? Una política cosmética, no sé si se comprende. Populista. Y para eso... ¿cómo? Populista, cosmética, sí, una enganación. Kirchnerista. Así está más claro. Entonces, para garantizar este tercer pilar, están los aparatos del movimiento de masas que también el gobierno controla. Acá también un poco son así, ¿no? Porque la CGT azul y blanca, creo, no sé si la CGT oficialista está con los Kirchner aún. En Brasil, la gran central sindical, la CUTS, aún sostiene el gobierno Lula. Los movimientos campesinos más combativos que ahí está, el MST, también sostiene el gobierno Lula. Dentro del movimiento de estudiantes, donde hay un conflicto muy importante, después los compañeros de Brasil se anoten a hablar de forma más específica, hubo una huelga, las universidades están muy agitadas hoy. La principal corriente también sostiene el gobierno Lula. Entonces, lo tercer pilar es que el gobierno se sostiene también con una base popular, lastreada en una política populista, cosmética, muy limitada, y las organizaciones
mayoritarios, centrales del movimiento de masas aún sostienen a él. Entonces este es el cuadro político que nosotros tenemos en Brasil desde hoy. Como este modelo del PT no garantizó las mudanzas estructurales mínimas del país, nosotros aún vivenciamos una brutal crisis social. Nosotros desde la ciudad acompañamos cosas muy brutales. Ahora, en mes de marzo en Brasil, es el periodo que en sudeste hay mucha lluvia. Desde hace 4 años que cotidianamente entre febrero y marzo tiene desastres naturales por cuenta de las lluvias, que las personas que se moran en las regiones cercanas se mueren. Este año murieron como, ¿cuántas? 36 personas en Río de Janeiro por cuenta de eso, ¿no? Que moran en áreas de riesgo. O sea, la brutal crisis social, a pesar de los índices que el gobierno maquila, sigue castigando a las personas. Ahorita mismo, un grupo indígena que estaba, no sé si vieron por la tele, un grupo indígena que estaba en Río de Janeiro fue expulsado a bala por la policía para que una constructora pudiese hacer obras visando la Copa del Mundo de reforma de los estadios. Entonces son millares de personas que son desalojadas de sus casas casi que cotidianamente por cuenta de esta política, y el país tiene un proceso de mucha crisis social, mucho desempleo, mucha violencia en las periferias, y la juventud que mora en las villas es la más criminalizada. Este país, este Brasil no es el Brasil que se pasa en la tele del gobierno del PT de Dilma. Este es un país que se muestra en la vida real, en las villas, en las ciudades, en el campo brasileño, que aún hoy hay muchos asesinatos en el campo. Creo que este año solo 4 o 5 líderes campesinos fueron asesinados en varias regiones del Brasil por los terratenientes, que aún mantienen dominación con el gobierno haciendo como que no mira, ¿comprende? Que no enjerga estas luchas casi que armadas dentro del campo brasileño. Entonces, esta brutal crisis social y una resistencia que se empieza a hacer creciente abre un proceso de recomposición de la izquierda, de la juventud y del movimiento de masas brasileño. Esa recomposición empieza justo cuando asume Lula el PT, cuando el gobierno, que como una de sus primeras medidas, votó una reforma contra los derechos previdenciarios de Brasil. Esto hizo con que un grupo desde el PT, que siempre estuvo marcando políticamente que el PT tenía que ser un partido de transformación, que el PT mismo pudiese llevar a gente un programa de mudanza, de cambio en Brasil, sale del PT, Luciana Genro, Babá, Eloy Helena y otros, y conforma un nuevo partido de la izquierda, que es el Partido Socialismo y Libertad, que es nuestro partido. El Partido Socialismo y Libertad, fundado en 2004 y 2005, desde allá sale de un grupo que rompe con el PT y confluye con otros sectores, entre el PCTU, de la izquierda independiente, de la iglesia, de grupos culturales, sindicales, sociales, y se constituye en una opción de oposición de izquierda al gobierno. Desde hasta acá, ahora este año se cumplen 10 años que el PT gobierna el Brasil, y dice internacionalmente, para quien quiera decir que es la izquierda que está en poder, que Brasil mudó, que un obrero y después una ex-guerrillera, ahora que es Dilma, están dirigiendo el país. Dentro de esos 10 años, nosotros cumplimos un papel fundamental, que es ponerse como una alternativa diante a esta izquierda, entre comillas, a esta izquierda que se dice posible. Nosotros hoy, desde el inicio del PSOL hasta ahora, garantizamos que tuviera una voz disonante a la izquierda del gobierno. Esta voz, aunque tengamos diputados provinciales, comienza a se hacer más mayoritaria en el movimiento de masas. En las elecciones del año pasado,
nosotros tuvimos candidatos locales y por la primera vez el PSOL salió como una alternativa real de poder justo en Río de Janeiro, que es donde se concentran las contradicciones mayores de estos dos modelos. El modelo que el gobierno de Dilma y sus aliados, el gobierno de PT y sus amigos impone, y la resistencia misma a este modelo. Entonces, en Río de Janeiro hubo una poderosa huelga de los policías y de los bomberos que colocó en xeque el proyecto del gobernador aliado del PT y de Dilma. Esta movilización resultó en una situación política tan interesante que el candidato que presentó el PSOL en 2012, y fue una elección que ganó proyección nacional, fue un candidato que se tornó muy conocido internacionalmente porque hizo la denuncia de la corrupción en las bandas policiales. Hay una película, Tropa de Elite 2, no sé si ya asistieron, una película llamada Tropa de Elite. En lo número 2 de esta película, este diputado del PSOL, un activista de derechos humanos, hizo la denuncia de los policiales y la película está montada en su vida, vale mucho la pena quien puede ver. Tropa de Elite 2. Entonces él se tornó muy conocido en Brasil y se postuló para candidato a alcalde de la ciudad de Río de Janeiro. ¿Qué eso quiere decir? Y ahí concluyo. En esta experiencia el PSOL puso ponerse como un modelo, una referencia política de cómo hacer la disputa, tanto en lo terreno electoral y político cuanto social. Nosotros logramos como conquistar 1 millón de votos, fue un marco político para el PSOL, 1 millón de votos en una sola ciudad. Hacemos como 30%, hicimos una bancada muy expresiva de concejales. Desde ahí hasta ahora, las contradicciones de gobierno siguen se dilatando. Ahí vienen los temas de los indígenas, los temas de algunas huelgas que están movimentando. Desde el PSOL, desde el MES y desde la construcción de un movimiento más amplio de juventud, que es el movimiento Juntos, nosotros planteamos a los compañeros de las delegaciones internacionales, a los compañeros de Venezuela, Argentina, que estamos marcando políticamente un hito, un hecho a la izquierda del gobierno del PT. Nosotros estamos nos fortaleciendo mucho porque crecen las franjas de masas que rejeitam la política del PT y tampoco ven en la derecha clásica y la derecha una alternativa. Y este es el camino que nosotros estamos trillando de poco en poco. Vamos a venir con cerca de 300 compañeros y compañeras en Brasil de nuestra delegación, de estudiantes, de compañeros, compañeras, lideranzas estudiantiles, sindicales y que también son todos jóvenes en general, y que ahí queremos salir de acá con una experiencia redobrada para hacerse una nueva izquierda en Brasil. Porque la izquierda que está en poder con el PT, la izquierda que se dice como los Kirchner, que son de izquierda, la izquierda que son la ala burocrática del PSUV, esa izquierda no va más. Y por eso que nosotros tenemos que nos fortalecer mucho. Desde el PSOL estamos dando esta pelea cotidianamente. Lo que se viene, la Copa do Mundo, las Olimpíadas, los procesos que están en Brasil, solo serán triunfantes desde el punto de vista de izquierda si tivermos muy fuertes nuestros alineamientos internacionales y nuestros principios fundamentales. Y uno de ellos es el internacionalismo. Y por eso que es muy importante y rico y apasionante discutir los temas de Venezuela, qué va a pasar ahora en la elección de Maduro, los temas Argentina, porque es nuestro tema también.